Nuevamente, buenas tardes. Como menciona John, hoy vamos a compartir un poco sobre la experiencia que tenemos en Perú en cuanto al control de la laringotraqueitis en gallinas ponedoras y vamos a hablar también un poco de monitoreo, ya que en los últimos años contamos con algunas herramientas relativamente nuevas que han sido, por lo menos para nosotros, de gran utilidad. Este es el índice. Vamos a hablar, la charla está separada en 6 secciones, ¿no? Y vamos a empezar hablando un poco sobre el virus y y sus características, que creo que también son importantes tanto para comprender un poco el tema del control y comprender también el monitoreo y las herramientas que tenemos disponibles actualmente. En primer lugar, como sabemos, el virus de laringotraqueitis es un Galli herpesvirus. Al ser un herpesvirus, esto ya nos está dando ciertas indicaciones del tipo de virus con el que te vamos a tratar en el campo y las maneras en las que este virus nos puede complicar, ¿no? Este virus, el virus de la laringotraqueitis, contiene 11 glicoproteínas exteriores de membrana, ¿de acuerdo? De las cuales la glicoproteína B, la glicoproteína D y la I e incluso la G son potentes inmunógenos. ¿Cuál es un detalle importante e interesante al respecto de esto? Es que todas estas glicoproteínas en el genoma de este virus, que lo pueden ver aquí abajito, son regiones altamente conservadas. Al ser altamente conservadas, son antigénicamente similares. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo tengo un virus o un aislado de China, un aislado de Tailandia, un aislado de Perú, de Colombia y de Ecuador, estos van a tener características antigénicas muy similares. Por ende, no necesito, por ejemplo, un aislado específico para hacer una vacuna vectorizada específica o una vacuna viva específica, ¿no? Hay los aislados como tal, detectados en cualquier parte del mundo, van a tener características antigénicas similares con lo que nosotros podemos encontrar en Latinoamérica. En cuanto a su clasificación, pues se pueden clasificar por genotipos. Existen 9. Esta clasificación es básicamente una clasificación epidemiológica que nos ayuda a agrupar lo que podamos nosotros encontrar después del secuenciamiento o de análisis moleculares como el RFLP, ¿no? Vamos a detectar dentro de los 9 genotipos vacunales como el 4 y el 5, que están relacionados a el cultivo a embrión de pollo. Los genotipos 1 y 2 relacionados a cepas vacunales de cultivo celular y luego diferentes ILTs diferentes a las cepas vacunales, es decir, ya los aislados netamente de campo, los genotipos 6, 7, 8 y 9. ¿No? Y como les digo, esto es básicamente una herramienta epidemiológica. Y luego vamos a entender el porqué de la importancia de este tipo de clasificación. Hablando un poco ya de la parte de la patogénesis y la infección, una vez que este virus ingresa, desde el momento de la infección hasta el desarrollo de nuevas partículas virales en altas concentraciones, pueden pasar entre 24 y 32 horas. ¿Ok? Esto es algo, bueno, esto es algo importante, pero lo más importante es que todas las características de su replicación dentro del ave nos van a dar la pauta de cuándo nosotros podemos tomar las muestras, qué tipo de muestra, ¿será que esta muestra realmente positiva realmente negativa, ¿es realmente negativa o es un falso negativo? ¿No? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una histopatología, tomamos en consideración que los cuerpos de inclusión basófilos e intranucleares se van a desarrollar 12 horas post-infección, pero que además este virus va a entrar en latencia, es decir, va a salir ya del tracto respiratorio de la tráquea y va a pasar al ganglio trigémino de 7 a 10 días postinfección.
Por ende, si yo veo que empieza un problema respiratorio que para mí está asociado al virus de laringotraqueitis y yo espero una semana para tomar la muestra o incluso de 5 a 7 días, es muy probable que en los PCR que nosotros hagamos ya no encontremos virus y me ha pasado. Recientemente me ha vuelto a pasar inclusive, ¿no? Intentamos hacer la detección del virus, sin embargo llegamos muy tarde. Otro punto importante es que al tratarse de un GAI del herpes virus, es decir, al tratarse de un herpes virus, una vez que este virus ingrese a las aves, estas van a ser portadoras durante toda su vida. Y esto de aquí juega un papel muy importante en la epidemiología de las zonas en donde nosotros ya tengamos positividad a este virus. Además, es importante saber que una vez que estas aves ya estén contaminadas, que el virus entra en latencia, este virus va a empezar a replicarse nuevamente durante los eventos de estrés, ya sea durante la vacunación, el traslado, picos de postura, etc. ¿Por qué? Porque el estrés genera ciertos cambios bioquímicos que internamente activan al virus. Obviamente, estas aves ya pasaron la replicación inicial, ya pasaron la latencia, etcétera, generaron una inmunidad, pero vamos a tener a muchas aves excretando el virus, así sea de manera muy pequeña, de manera intermitente durante todo el resto de su vida. Entonces, un lote que ya fue contaminado es un lote que va a ser un potencial riesgo para mi explotación, para la granja, para la zona, por el resto de su vida. Bueno, en cuanto a la transmisión, es necesario saber que esta puede darse tanto de manera directa como indirecta, es decir, las aves infectadas pueden excretar el virus durante 10 días y durante estos episodios de excreción vamos a tener la contaminación de otras aves de manera directa, pero también de manera indirecta con la contaminación de el equipo, la cama, las bolsas de comida, las plumas, los vehículos, inclusive las plumas son un factor importante porque se puede detectar virus dentro de la pulpa de la pluma durante mucho tiempo. Y, como les comentaba, las aves portadoras que han sobrevivido a brotes anteriores también van a actuar como una fuente de infección muy importante, sobre todo y principalmente para aves susceptibles, es decir, aves no vacunadas. Esto es lo que les comentaba sobre el problema que nos genera la latencia. La latencia complica la prevención y el control, ¿por qué? Porque una vez que empieza, las aves son expuestas al virus, aves que son susceptibles, empieza la enfermedad clínica, hay una primera excreción, ¿no? Esta columna de aquí marca la excreción, hay una excreción muy alta, ¿no? Muy alta, y se da la contaminación del galpón. La contaminación usualmente no es muy rápida. Nosotros lo que vemos en algunos casos es que no tiende a desarrollarse de manera repentina o explosiva, como sí puede ser Newcastle o bronquitis. Sin embargo, se da y sobre todo en aves susceptibles, ¿no? Y luego, una vez que las aves ya han sido contaminadas, que el galpón ya ha sido contaminada, durante los diversos episodios de estrés que tenga el ave, vamos a tener diferentes momentos de, digámoslo así, enfermedad subclínica, pero sobre todo y lo más importante es esta excreción intermitente. ¿Y qué hace esta excreción intermitente? Esta excreción intermitente significa contaminación, contaminación del campo, calentamiento de la zona y contaminación de las zonas aledañas. Pero bueno, en cuanto a la laringotraqueitis, felizmente no todas son malas noticias, ¿no? Tiene una sensibilidad medioambiental variable y tiene una corta vida media fuera del ave. Hay diversos estudios que nos muestran que, por ejemplo, en exudados respiratorios y carcasas, el tiempo de supervivencia es de 10 días a 3 meses, en una temperatura media entre 12 a 23 grados centígrados. En cama, hablando específicamente en cama profunda, el virus puede sobrevivir entre 3 a 20 días en una temperatura entre los 11 y 24,5 grados centígrados, ¿no? En excrementos o en las jaulas o en las baterías puede sobrevivir 3 días en una temperatura entre 11 y 19,5 grados centígrados. Y bueno,
Lo bueno es que cuanto al compostaje, este es bastante útil ya que va a reducir la viabilidad viral cuando a partir específicamente de temperaturas sobre los 38 grados por lo menos durante 24 horas, ¿no? Entonces, el tema de, bueno, el manejo de las carcasas de las aves que han sido sacrificadas o que han muerto por causa del virus, sí es un tema vital para controlar esta enfermedad. Ya entrando específicamente al tema de laringotraqueitis en Perú, quería comentarles un poco de cómo se ha venido dando esta enfermedad acá. Los primeros brotes se dieron entre mayo y junio del 2008, es decir, para nosotros llegó un poquitito más tarde. Creo que en el caso de Colombia llegó aproximadamente en el año 2002, ¿no? ¿Qué sucedió? Entre mayo y junio del 2008, nosotros empezamos con algunos reportes informales, ¿no? No había un reporte oficial hasta ese momento de casos que según lo que veíamos eran compatibles con Newcastle. Y esto se dio en diversas partes de Chincha. Chincha es la zona en Perú que tiene aproximadamente el 37-38% de las ponedoras en todo Perú, ¿no? Y estos casos se daban con un 20-30% de mortalidad. Para agosto del 2008 ya se dio el primer caso de cero positividad, ¿no? Esto fue detectado por el Laboratorio de Patología Aviar de la Universidad de San Marcos, de un caso sospechoso de laringotraqueitis en gallos de pelea. Ya para el 14 de agosto se da la confirmación del diagnóstico mediante histopatología. Y el 19 de agosto se realiza la comunicación al APA, la confirmación de las granjas de pollos positivas, etc., ¿no? Ya se estaba formalizando el problema en Perú. Pero ¿qué sucede? Nosotros recién tuvimos un par de hitos en noviembre del 2008 y en enero del 2009. En noviembre del 2008 se dio la aprobación de la vacuna vectorizada. En este caso, la primera vacuna que estuvo disponible fue una vacuna de viruela laringo. Y en enero del 2009 se dio la aprobación de una vacuna inactivada local, ¿no? En este caso, bueno, no vamos a hablar de vacunas inactivadas porque son vacunas que están ya en desuso. Sin embargo, si ustedes ven las fechas, los primeros casos reportados, así sea de manera informal, se dieron entre mayo y junio. Y la primera vacuna se dio, la aprobación de la primera vectorizada se dio en noviembre del 2008. Es decir, para finales del 2008 recién se iba a empezar la vacunación. Y nosotros ya teníamos varios lotes de ponedoras contaminados. ¿Esto qué significó? Significaron más de 7 meses sin atención ni vacunación, en donde luego de ese periodo ya las 3 regiones principales avícolas del Perú estaban comprometidas. Por ende, se dio la diseminación viral. ¿Qué fue lo que nosotros observamos inicialmente? Bueno, inicialmente, según los reportes de del doctor Negrete y del ingeniero Cortegana, detectamos 3 expresiones de esta enfermedad. Detectamos hiperaguda, subaguda y crónica. La hiperaguda empezaba con tenía un comienzo repentino y de muy rápida propagación, con una alta morbilidad y una mortalidad relativamente alta. Llegamos a mortalidades promedio máximas de 30%, ¿no? Había una evidente dificultad para respirar, jadeo, extensión del cuello, es decir, la sintomatología clásica de laringotraqueitis. En el caso de la subaguda, es un comienzo lento y los hallazgos post-mortem eran mucho menos severos, con principalmente solo presencia de exudado mucoso o sin sangre. Y la crónica, que ellos mencionan, ¿no? Era una mortalidad baja, menor al 2%, cierto tos, jadeo y sin presencia de sangre en la tráquea. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que pueden haber entre estas tres? ¿Por qué se puede dar una o por qué se puede dar otra? Las particularidades del ave, la infección de la granja, qué tanta dosis infectiva pueda tener la granja, qué tan también es infecciones concomitantes, ¿no? Sabemos que la presentación de laringotraqueitis en concomitancia con bronquitis infecciosa es terrible, ¿no? Entonces, hay muchos factores que pueden hacer que se desarrolle una u otra. ¿Cuál fue el impacto económico de esta enfermedad? La doctora Alvarado en el 2013
presentó un trabajo de un brote en un lote de 14.000 ponedoras que se dio entre abril y mayo del 2009. Estas aves no estaban vacunadas, ¿no? Y este lote tuvo una particularidad. Tuvo brote a las 42 semanas y tuvo otro brote muy fuerte a las 64 semanas. ¿Qué fue lo que observamos? En este caso se observó un 22% de mortalidad. Se obtuvo un promedio de huevos por ave alojada de 233 huevos, ¿no? Es decir, estábamos hablando en ese momento de 14,87 kilos de huevos por ave alojada y un índice de conversión de 2,53. Bueno, recuerden que estamos hablando del año 2009, ¿no? Y acá podemos ver la curva de producción frente a estos dos episodios. En total, la pérdida económica, ¿no?, por la merma en la disponibilidad de la venta de huevos fue de casi 190.000 soles en un lote de solo 14.415 ponedoras. Es decir, un lote de 14.450 ponedoras no vacunadas con laringotraqueitis y afectadas en 2 momentos durante su producción, tuvo una pérdida catastrófica, ¿no? Y ahí fue que los productores empezaron a sensibilizarse mucho más, pues que obviamente, ¿no?, el bolsillo dolía y dolía bastante. Otro punto que también nosotros en el tiempo empezamos a ver fue algo que conocíamos como el ILT silencioso. Este ILT silencioso es una infección que se puede detectar en aves no vacunadas, pero ¿cómo se detecta? Porque esto se da sin presencia de signos clínicos. Lo detectamos cuando hacemos monitoreos constantes de levantamientos epidemiológicos para saber cómo está el campo, ¿no? En un momento lo llamamos el semáforo epidemiológico, ¿no? Si empezábamos a ver las cosas cuando estaban normales y no encontrábamos nada en granja con la serología o con la histopatología, decíamos que el semáforo estaba en verde. Si empezábamos a ver algunas lesiones histopatológicas, ya estaba en ámbar. Y si empezábamos a ver histopatología, algunos sueros positivos en la serología, ya para nosotros era la alarma, ya estábamos en el semáforo rojo. Y creo que en Colombia los doctores, la doctora Ingrid hizo un trabajo bastante similar y a mí me parece maravilloso porque realmente es una herramienta preventiva, ¿no? ¿Qué sucede con este ILT silencioso? Este ILT silencioso termina desgastando el sistema inmunológico y las aves infectadas van a tener el virus en latencia. Y ya hemos visto cuál es el gran daño de estas aves o estas parvadas que tienen el virus en latencia, que vamos a tener finalmente una expresión viral intermitente, ¿no? Y hay una cosa que el doctor Jorge Chacón siempre nos comenta, ¿no? Usualmente, cuando detectamos la circulación del virus de laringotraqueitis sin signos clínicos, usualmente se decide por no implementar ningún tipo de vacunación. Sin embargo, el peligro radica en que si no se detiene la circulación viral en estas granjas, esto va a tener un efecto de bola de nieve. ¿Por qué de bola de nieve? Bueno, eso lo vamos a ver en algunas diapositivas después. Bueno, luego de la situación de grandes pérdidas económicas que tuvo la industria peruana, empezamos a vacunar. Y esta vacunación realmente nos dio frutos bastante positivos, ¿no? Dentro de las vacunas vectorizadas que nosotros trabajamos en Perú, teníamos diferentes opciones. Teníamos viruela laringo, Marek laringo, Marek laringo o Marek laringo Newcastle, y también teníamos una Marek laringo peruana. La importancia de esto es que la combinación de diferentes vacunas nos van a dar una protección, primero rápida y luego duradera. Pero también hay una cosa interesante con respecto a los programas que empezamos a trabajar, ¿no?, que eran los genes insertados. Si vemos aquí, en cuanto a una vacuna que es viruela laringo, hay un gen de la glicoproteína B. Recuerdan que les había comentado sobre los genes que están en la parte exterior del virus de laringotraqueitis. Bueno, en este caso, la vacuna viruela laringo tiene el vector viruela, el virus del vector viruela, en donde se le ha insertado la glicoproteína B. En el caso del Marek laringo, es el virus del HBT, el virus del Marek, en donde se le ha insertado la glicoproteína B del virus de laringotraqueitis.
En los otros, hay otras vacunas que tienen el virus de HBT, en donde tienen insertado la glicoproteína I y la glicoproteína D, y tenemos vacunas locales de viruela laringo que tienen insertado el virus, la glicoproteína B del virus de laringotraqueitis. Pero, ¿qué sucede? Luego de varios años en donde trabajamos programas mixtos, en donde aplicábamos las vacunas vectorizadas de Marek en planta de incubación y luego algunos optábamos por utilizar complementar en campo con las vacunas vectorizadas de FPLT, tuvimos un pequeño impasse. En el 2018 hubo, o por lo menos en Perú, nosotros tuvimos la falta de estas dos vacunas. Entonces, ¿qué sucedió? Se incrementaron los programas de vacunación sin este refuerzo de viruela laringo en campo, ¿no? ¿Qué sucedió? Empezamos a trabajar en Perú, acomodar todos los programas vacunales. Entonces, empezamos a utilizar, hubieron programas en donde solo utilizaron una vectorizada Marek laringo en planta, o utilizaron una combinación de Marek laringo en planta y luego la viruela laringo nacional, otros un programa 100% nacional, y así se tuvieron que trabajar diversas opciones. A todo esto, hasta antes del 2018, con programas que usualmente utilizaban una y algún programa en planta, sobre todo en zonas que tenían una alta densidad de ponedoras, el promedio, usualmente los brotes, que si había uno que otro brote de laringotraqueitis, se daba en producción después de las 48 semanas. Pero, ¿qué sucede? Ante esta situación, ¿no? Y el incremento de los programas vacunales sin este refuerzo importante en campo, lo que tuvimos fue que el campo se calentó y la edad promedio de presentación de los brotes se adelantó a las 13 semanas. Lo que estamos viendo aquí es un reporte de algunos brotes en la zona de Chincha que nosotros terminamos monitoreando para mantenernos al tanto de la epidemiología de ILT. Entonces, empezó un problema. ¿Por qué? Porque significaba que ya se estaban nuevamente contaminando las granjas de Levante, luego de muchos años de haber trabajado para evitar tener brotes en Levante. Entonces, ante esta situación, por ahí empezaron algunos a sugerir el uso de las vacunas vivas, ¿no? Bueno, no utilicemos embrión de pollo, utilicemos cultivo celular, que nos dicen que es mucho más segura. Entonces, investigando, conversando con la gente de la industria, llegaron a nuestras manos algunos trabajos. Y estos trabajos nos indicaban que el virus de la laringotraqueitis, el virus como tal, al replicarse puede ganar o recobrar virulencia y generar enfermedad y posterior latencia. Por ejemplo, este es un trabajo que evalúa las lesiones histopatológicas en las tráqueas de aves inoculadas con pasajes consecutivos del mismo virus. Empezamos aquí, por ejemplo, este es un virus de campo de baja virulencia, ¿ok? En la primera inoculación, las aves presentaron una traqueitis muy suave, sin presencia de hemorragia. Si vemos aquí en la segunda inoculación, con ya un segundo pasaje del virus, las aves tenían básicamente lo mismo, una traqueitis muy suave, sin presencia de hemorragias. Pero, ¿qué sucede? Si ven aquí, ya en el tercer pasaje del mismo virus, la inoculación en las aves generó una traqueitis más severa. Y en el octavo pasaje en adelante, lo que se obtuvo fue traqueitis severa y presencia de hemorragia en la tráquea. Bueno, ok, perfecto. Primer punto. Estamos hablando de un virus de campo de baja virulencia, no estamos hablando de las vacunas, ¿ok? Llegó a nosotros un estudio de la doctora Silvana Parra. Ella realizó un estudio en el 2015 de muchas cepas, muchos aislados de campo de brotes de laringotraqueitis. Estos brotes se dieron entre el año 2012 y 2014
y venían de diferentes tipos de muestras, tráquea, pulmón, hisopado traqueal, tonsila secal, etc. ¿Y qué sucede? Hicieron un análisis para determinar cuál era el origen de estas cepas que estaban causando problemas respiratorios en Brasil. ¿Y qué encontraron? Que tanto al secuenciamiento como al análisis con enzimas de restricción, casi el 100% provenían de origen vacunal. Pero ojo, no origen de embrión de pollo, sino de origen de cultivo celular. Entonces, con toda esa información, se mantuvo la decisión de no utilizar vacunas vivas y trabajar programas con vacunas vectorizadas en el tiempo, ¿no? Se retomó el abastecimiento y, bueno, esto fue lo que sucedió durante ese 2018, ¿no? Hubo un aumento en la carga viral en las granjas multiedad de ponedoras comerciales por lo que ya les había explicado antes y las características tan complejas que tiene este virus gracias a su latencia. Entonces, ¿qué sucedió? Una vez que se retomó la distribución y demás, nos dimos cuenta de una cosa. O bueno, la hipótesis fue que puede haber un efecto muy positivo en el uso de dos vacunas que tengan la misma glicoproteína versus a vacunas que tengan diferente glicoproteína del virus de laringotraqueitis. Y uno se queda pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque si igual voy a tener booster al aplicar una vacuna en planta y una vacuna en campo. Pues bueno, conversando con inmunólogos, ellos nos comentaban que el sistema inmunológico es extremadamente específico y por ende, cada proteína posee un perfil inmunológico diferente. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros le presentamos al organismo una vacuna vectorizada cuyo gen del virus de laringotraqueitis es el B y le presentamos una vacuna que tenga otros genes, el organismo no dice, perfecto, me están entregando pedazos del virus de laringotraqueitis. No, me dicen, me están entregando acá glicoproteína B. Yo actúo contra ella. Me están entregando aquí glicoproteína I. Yo actúo contra ella. Buscando, encontramos un par de artículos que habían perfilado los puntos antigénicos de estas glicoproteínas. Son publicaciones relativamente recientes del 2019 y del 2020, en donde nos indicaban cuáles eran los puntos de interacción del sistema inmune o sitios antigénicos para dos de las proteínas del virus de laringotraqueitis. Estos de arriba son para la glicoproteína B y estos de acá abajo son para la glicoproteína D. Y si pueden ver aquí, estos códigos, ¿no? K, K, L, P, etc. Estas son secuencias de aminoácidos. Y estas secuencias de aminoácidos son las que se engranan con el sistema inmune para estimularlo. Pero el sistema inmune es tan específico que inclusive dentro de la misma glicoproteína tiene señales diferentes para lo que nosotros conocemos como la inmunidad humoral, es decir, para los linfocitos B. Tiene otros códigos y otros sitios específicos para lo que son la estimulación de los linfocitos TCD4 y tiene otros diferentes dentro de la misma glicoproteína para lo que son los linfocitos TCD8. Y, obviamente, esta estimulación es completamente diferente a lo que se puede encontrar en cuanto a los sitios antigénicos de la glicoproteína D. Nuevamente, también para la inmunidad humoral, para los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. Por eso es que nosotros estuvimos pensando y nuestra hipótesis fue que el uso de vacunas con la misma proteína permite una respuesta inmune más potente, más rápida y más duradera. ¿Por qué? Pensando, viendo, analizando, veíamos que era esto. Un programa mixto, es decir, en donde en planta de incubación colocas una vacuna con una glicoproteína I o D y luego en campo aplicas una vacuna con una glicoproteína B, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar
dos respuestas primarias diferentes, aisladas. Mientras que si uno aplica una vacuna en planta de incubación con la glicoproteína B y en campo aplica un programa con la glicoproteína B, vamos a tener una respuesta primaria muy similar a la generada por la vacuna de la glicoproteína D, ¿no? Pero este refuerzo en campo no va a empezar como una respuesta primaria separada. Empieza como una respuesta secundaria, no empieza de cero. Y eso es lo que nosotros conocemos como booster. Esto es un booster. Y el sistema inmune lo reconoce y lo evidencia de esta manera con la estimulación de los anticuerpos detectables generados por el programa vacunal. ¿Y qué va a generar esto? Es lo que nosotros creíamos, una respuesta inmune más potente, más rápida y sobre todo más duradera. Y vamos a tener protección y reducción de la excreción viral. Y esto es evidenciado mediante la respuesta serológica para la glicoproteína B del virus de laringotraqueitis. Estos grafiquitos los vamos a desarrollar más tarde. Bueno, acá, muchos se preguntarán, bueno, estamos hablando de respuesta serológica, ¿no? Pero, obviamente, la protección contra el virus de laringotraqueitis es una protección celular. Por supuesto, esta respuesta serológica que mide la respuesta a las vacunas aplicadas, para nosotros es una observación indirecta de lo que está sucediendo con la respuesta celular. Imaginen, ¿no?, que nosotros aplicamos las vacunas aquí y aquí y hacemos la medición de la respuesta humoral con los kits ELISA que luego vamos a discutir. ¿Qué sabemos? Una vez que nosotros hemos detectado esto, sabemos que definitivamente la respuesta celular ha empezado a expresarse mucho antes. ¿Qué significa esto? Protección. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, felizmente, todo este trabajo, toda esta generación de la hipótesis y demás, estuvo casi a la par con estas nuevas herramientas de monitoreo. Estos fueron los kits ELISA disponibles que estuvieron a disposición en Perú a partir del 2019. Estos son ELISAs indirectos, son pruebas cuantitativas, ¿no? Y tenemos tres. Nosotros utilizamos ellos cada uno de ellos dependiendo de lo que querramos ver, lo que querramos conversar con el cliente, lo que el cliente o lo que el productor necesite encontrar, determinar y diferenciar. Hay un kit que es el kit de IDVET ILTS, ¿ok? Este kit lo utilizamos principalmente como una herramienta de diagnóstico. Sirve para el monitoreo de vacunas convencionales, es decir, vacunas vivas, y es un DIVA para vacuna recombinante. ¿Qué es DIVA? Es una herramienta que me va a ayudar a diferenciar aves vacunadas de aves desafiadas. Es decir, las aves vacunadas con recombinantes son negativas a este kit, pero son positivas si es que ha habido exposición al virus de campo. Luego, hay otro kit que se llama el ILT-GIS, ¿no?, que sirve para el monitoreo de la vacuna Marek Laringo, pero Marek Laringo que tiene la glicoproteína I, ¿ok? Y ayuda para el DIVA, para la vacuna, en este caso, de MSD. Bueno, yo voy a ser bastante directa, voy a hablar los kits de manera muy directa, ¿no? Yo creo que es la idea, aprender con este tipo de presentaciones y de charlas. Y en el caso del tercer kit es el ILT-GBS y sirve para detectar los anticuerpos generados contra la glicoproteína B. Puede servir también como diagnóstico, pero principalmente es para monitoreo de la vacuna de viruela laringo y sirve como DIVA para la vacuna que tiene la glicoproteína B, que son básicamente las vacunas de cebo. Acá hay algunos resultados para que veamos un poco cómo funcionan estos kits. En cuanto a su especificidad, estos son resultados de pollos de engorde comerciales vacunados en planta de incubación con una vacuna Marek
laringo que tiene la glicoproteína I y las muestras fueron colectadas a la saca, ¿no? Entre los 42 y 49 días de edad y fueron analizados con el kit de la glicoproteína B, es decir, vacunados con glicoproteína I y muestras analizadas con glicoproteína B. El límite de positividad es 611 y vemos aquí que el 100% de las muestras son negativas, lo que nos da una alta especificidad, es decir, no hay detección de los anticuerpos generados por la vacuna diferente a la vacuna, a la glicoproteína del kit. Luego, acá, infección cuando las aves fueron vacunadas con la vacuna Marek Laringo que tiene la glicoproteína I. ¿Cómo funciona? Acá las ponedoras comerciales fueron vacunadas al día de edad con esta vacuna HBT-ILT que tiene la GI y fueron infectadas con una cepa de campo de laringotraqueitis. La toma de muestras se realizó entre las semanas 7 y 27 y fue analizado con un kit de ILT-GB, es decir, vacunadas con GI y el kit que se utilizó fue uno diferente. ¿Qué significa? Si aquí no estaban desafiadas y todo fue negativo, y aquí sabemos que si fueron desafiadas, deberíamos encontrar positividad. Y eso fue lo que se detectó. Aquí se vio que en los diferentes lotes había entre 85, 20, 60, 82, 100, 16, 100 o 5% de positividad. Eso ya indica que estos kits también son capaces de detectar las infecciones de campo. Ahora, ¿por qué tenemos toda esta variabilidad? Nosotros lo que hemos visto es que cuando tomamos muestras en campo de aves que no han sido vacunadas y que sí han sido desafiadas, lo mejor que podemos hacer es esperar por lo menos 1 a 2 semanas y empezar a tomar las muestras del punto del galpón en donde empezó el problema. Ahí tenemos una mayor posibilidad de detectar seropositividad. Y hemos hecho diferentes pruebas, tomando diferentes partes del galpón y realmente se ve una diferencia en la positividad. Bueno, aquí estas son ya las pruebas de sensibilidad. Estos son pollos de engorde que fueron vacunados con la vacuna viruela laringo, es decir, la viruela laringo, recuerden que tiene la glicoproteína B del virus de laringotraqueitis. Y las muestras fueron colectadas entre los 33 y 46 días y fueron analizados con el kit de la glicoproteína B, es decir, vacunados con glicoproteína B y analizados con glicoproteína B. Y lo que tenemos aquí es una positividad alta, entre 80 y 100%. Es decir, hablando de que sí existe una detección de la seroconversión generada por esta vacuna, con este kit. Y es lo mismo, en ponedoras sucede básicamente lo mismo. Acá las aves fueron vacunadas entre las 4 y 6 semanas vía punción alar. Las fueron monitoreadas entre las 11 y 15 semanas y nuevamente estamos hablando de positividad a la serología. Y aquí esto es interesante porque, por ejemplo, acá se están utilizando los 3 kits. Las aves fueron vacunadas al día de edad con una viruela laringo que tiene la glicoproteína B, pero se evaluaron con los 3 kits que les mencionaba al inicio. La kit de la glicoproteína B, el kit de la glicoproteína B y el screen, que es el que detecta las infecciones de campo, que es principalmente para diagnóstico o para vacunas vivas. Y lo que vemos aquí es negatividad para el screen, negatividad para el kit de la glicoproteína I y en todos los casos positividad únicamente para la glicoproteína B. Bueno, entonces aquí solo un resumen de cómo nosotros podemos utilizar esta herramienta de monitoreo, ¿no?, y diferenciación. Entonces, si tenemos aves no vacunadas y sin infección, van a ser negativas a los 3. Si, por ejemplo, han sido vacunadas con Vectormune FPLT y no son infectadas, tenemos positividad para la glicoproteína B y negatividad para todas. Si han sido vacunadas con FPLT y son infectadas,
Vamos a tener positividad para la glicoproteína B, positividad para la glicoproteína I, pero con menor sensibilidad, es decir, una menor potencia en la respuesta, y positividad para el screen con una respuesta un poco más potente, ¿no? Y así tenemos toda la diversidad de opciones jugando con estos kits y con los diferentes programas de vacunación y los estados sanitarios del lado. Entonces son herramientas que realmente nos han ayudado a nosotros bastante. Nos ha tomado un tiempo entenderlas, la potencia, la respuesta, ¿no? Pero ya creo que las manejamos bastante bien. Ya son 19, 20, 21, 22, 23, casi 5 años que venimos trabajando con estas herramientas y yo realmente las recomiendo. Resultados de laboratorio. Hablemos un poco de ya resultados de laboratorio específico de lo que tenemos, lo que hemos venido realizando. Este es un estudio interesante que muestra la respuesta serológica en aves vacunadas y no vacunadas y desafiadas. ¿Qué tenemos? Tenemos un grupo no vacunado y no desafiado. Tenemos un grupo no vacunado y desafiado. Y luego, dentro del grupo 3 tenemos dos. Uno vacunado con viruela laringo y un grupo no vacunado, pero contacto. Y este grupo vacunado sí fue desafiado, ¿no? ¿Qué fue lo que encontramos? Se hicieron evaluaciones, ¿no? Antes del reto, a las 8 semanas y 10 días después del reto, y se utilizaron los dos kits. Se utilizó el kit de la glicoproteína B y el kit de la glicoproteína I. ¿Y qué es lo que observamos? Los controles negativos, no desafiados y no vacunados, no dieron ningún tipo de seropositividad. Los controles positivos, es decir, no vacunados y desafiados, recuerden que la laringotraqueitis no explota y en este caso lo que hicieron fue un desafío homogéneo al mismo tiempo en todas las aves evaluadas y aún así la positividad que se obtuvo fue de 2.200. ¿Por qué? Porque era la primera vez que esta ave tenía un encuentro con este virus. ¿Y qué sucede? Ay, disculpen. Las aves vacunadas y desafiadas, antes del desafío tenían 2.800 de título. 10 días después del desafío, este título subió a 11.154. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ya había tenido una exposición previa al virus mediante la vacunación. Entonces su sensibilidad para la respuesta era mucho mayor, era mucho más rápida. Por eso es que llegaba a niveles de 11.154. Y en las aves no las aves, los contactos, vacunadas y contactos, ¿no? Hubo también una positividad serológica, ¿no? Pero ¿qué vemos aquí? Con el ILT-GI, la positividad en desafiadas, en no vacunadas desafiadas fue de 2.445 y de vacunadas desafiadas fue menor. Siempre que uno observe que la respuesta serológica después del desafío, no, acá no cuenta porque acá están vacunadas, después del desafío es menor, significa que ha habido una menor replicación del virus. Pero bueno, ya estamos viendo aquí las diferencias. Y este es otro trabajo, este es un trabajo que realizamos recientemente, en donde hicimos la evaluación, hicimos 3 cosas. Queríamos evaluar la inmunogenicidad de nuestra vacuna, bueno, de una de las vacunas de Vectormune FPLT y de una vacuna nacional, también FPLT. Queríamos evaluar el efecto booster, pero también queríamos mostrar que era posible aplicar la vacuna viruela laringo con 2 diferentes vías de aplicación. Entonces, ¿qué hicimos? Al día de edad se aplicó vía subcutánea las dos vacunas. Se tomaron muestras 4 semanas después y 4 semanas después también se aplicaron ambas vacunas en el mismo grupo vía punción alar.
Y 4 semanas después de esa segunda aplicación, se volvieron a tomar muestras y se midió con el kit de la glicoproteína B. Y estos fueron los resultados. El primer resultado y lo más importante para nosotros es que aplicando la vacuna vía subcutánea al día de edad hay una excelente respuesta. Y el segundo punto es que aplicando la vacuna con 4 semanas de diferencia obtuvimos un efecto booster muy bueno. ¿Qué significa esto? Mayor protección, mayor rapidez y mayor eficacia. Y estamos hablando aquí de 2 vacunas viruela laringo. Para nosotros fue muy interesante. Y bueno, también vimos con un poco de preocupación que no habíamos encontrado ninguna respuesta inmunológica de las aves vacunadas con la vacuna nacional, ¿no? Ya vamos a resultados de campo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Okay. En cuanto a los resultados de campo, este es algo interesante, este es un trabajo que hizo el doctor Luis Alzamora, no sé si algunos lo conocerán, es un doctor que tiene muchos años de experiencia en cuanto a en la avicultura. Y él en el 2021 decidió hacer una evaluación de 8 lotes de casi 52.000 aves cada uno, ¿no? Eran aproximadamente 416, eran casi 1.000.000 de aves en cuanto a los lotes que se muestrearon, que tenían un programa de vacunación en donde aplicaban una vacuna con la glicoproteína I en planta de incubación y complementaban su programa vacunal con la vacuna viruela laringo que tiene la glicoproteína B, ¿no? Es decir, con un programa de vacunación mixto. ¿Qué utilizó el doctor? Utilizó los 2 kits, el kit de la glicoproteína I y el kit de la glicoproteína B, es decir, para poder medir las respuestas de ambas vacunas. ¿Qué fue lo que encontró el doctor y lo que nos llamó también muchísimo la atención? A la semana 12, el 15% de las aves eran positivas a la respuesta vacunal de la vacuna aplicada el primer día, mientras que ya el 90% de las aves eran positivas a la vacuna aplicada a la 6ª semana. Ya a partir de la semana 17 se equiparaba un poco más esta relación, ¿no? Pero además del porcentaje de aves positivas a la respuesta vacunal, también había una diferencia ¿en qué? En la potencia. Lo que nos mostró este estudio fue que había una respuesta un poco más potente con respecto a la lectura de los anticuerpos generados por la vacuna con la glicoproteína B versus lo que se podía detectar con la vacuna de la glicoproteína I. Entonces, ¿qué decidió hacer el doctor? Decidió hacer un monitoreo de un programa con ambas glicoproteínas en campo. Y él le llamó generando sinergia. ¿Qué fue lo que se observó? Bueno, se hizo el programa, ambas vacunas con la glicoproteína B, y se logró una mejora notable en los niveles de respuesta para los anticuerpos circulantes. Observó una recuperación de estándar de la línea, se redujeron los casos de 0.5 a 1.5% y se redujo la frecuencia de medicación y mejoró la calidad de la cáscara. Ojo, ¿qué es lo que nosotros, y muchas veces no se suele relacionar, qué es lo que nosotros empezamos a ver cuando hay problemas de laringo? Un aumento de huevo en fárfara. Y eso también ha sido validado por algunos estudios de la doctora Eliana, en donde hicieron evaluaciones con desafío y posterior evaluación de la calidad de cáscara y categorización de los huevos, ¿no? Bueno, con respecto al porcentaje de aves con la respuesta vacunal, lo que se observó es que a las 12 semanas el programa mixto ya tenía el 100% de las aves positivas a la respuesta vacunal y esto se mantuvo durante toda la duración del estudio, que fueron 70 semanas. Pero además se observó que la potencia de la respuesta durante el levante era mucho mayor y era mucho más evidente. Para nosotros quedó validado completamente con estos estudios ya no de laboratorio, sino de campo, este título que le puso el doctor, ¿no? Básicamente generando sinergia. ¿Y qué sucede?
¿Qué sucede cuando uno aplica este tipo de programas de vacunación en Levante? ¿Qué es lo que observamos en producción y qué es lo que observamos en el tiempo? Bueno, aquí nosotros hicimos un trabajo a largo plazo en donde conseguimos el enfriamiento de una zona de producción de más de 3 millones de ponedoras en una sola empresa, en un área de alta incidencia de ILT, mediante una vacunación constante y el uso de un programa no mixto, sino ambas glicoproteína B. ¿Qué es lo que se espera? En Levante, uno espera tener títulos más potentes porque son zonas más puras. Vamos a observar netamente la respuesta de tu programa vacunal. Pero producción es una zona mucho más contaminada. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Observamos que en el tiempo, el historial venía con títulos muy altos y desuniformes que podían llegar a picos promedio cercanos a 20.000. Y cuando se utilizaron programas, digámoslo así, programas con la misma glicoproteína, los títulos se estabilizaron. Y se obtuvo la ausencia del complejo respiratorio que iniciaba entre las 19 y 24 semanas de edad. Pero, ojo, estos son beneficios que se dan en el tiempo, que se dan mediante una vacunación constante. ¿Por qué? Porque epidemiológicamente para nosotros esta zona ya está mucho más libre y mucho más tranquila con respecto al virus de la laringotraqueitis. Y eso es lo que se quiere lograr y eso es lo que, por lo menos en Perú, nosotros estamos trabajando. Y lo hemos visto con este productor y lo hemos visto así con todos los productores que nos permiten llevar el monitoreo de los diferentes lotes en los que aplican este tipo de programas. Y bueno, no quería dejar pasar esto. También existen experiencias en broilers similares. Ojo, el virus de la laringotraqueitis no es como Gumboro, que es un virus endémico, ¿no? No es enzótico, es epizootico, llega y puede irse. Pero ¿qué pasa? Hay zonas de broilers que están rodeadas, por lo menos a nosotros nos pasa, que están rodeadas por ponedoras. Y en ese caso, recuerden, las ponedoras ahora están llevando los lotes más allá de 100 semanas. Y si hay un lote que está contaminado, ese lote pues termina generando la contaminación de tanto la granja y de los lotes aledaños. Y eso le sucedía a esta granja de broilers. ¿Qué empezamos a hacer? Acá este es un monitoreo de casi 9 millones de pollos. Y lo que vemos aquí es el primer ciclo, segundo ciclo, tercero, cuarto y quinto ciclo de uso. Estamos hablando de casi un año de uso, en donde previo al primer ciclo de uso de una vacuna, en este caso utilizaron viruela laringo, ¿ok? Estaban con promedios de mortalidad de 8%. Luego del primer ciclo de uso se redujo a menos del 3% y además con el uso continuo lo que conseguimos fue, bueno, la línea azul es el GMT, pero lo que conseguimos fue reducir estos picos de seroconversión a la saca. Y ya entre el cuarto y quinto ciclo no teníamos más esta serología altísima que para nosotros era congruente con una circulación muy alta del virus de campo. Y si pueden ver aquí, esta es la gráfica para las 5 granjas que nosotros seguimos en el tiempo. Y pueden ver que existe una diferencia completamente evidente entre lo que obteníamos entre el primer ciclo y el último ciclo. Bueno, mensaje final, ¿no? Creo que me pasé un poco el tiempo. Recuerden que la enfermedad de la laringotraqueitis es causada por un galli de herpes virus. Acuérdense, es un herpes, al igual que el herpes en humanos, se mantiene de por vida en los animales. Al infectar a las aves puede mantenerse latente en el ganglio trigémino y al mantenerse latente las aves se van a mantener como portadoras de por vidas. Y van a haber periodos de estrés que van a reactivar este virus y va a volver a darse la excreción viral al campo, lo que calienta en el campo. Recuerden también que cualquier cepa de ILT posee la capacidad de ganar o revertir su virulencia y esto incluye las cepas vacunales, como ya lo hemos visto, y que
los programas vacunales tienen que ir en prevenir los signos clínicos, pero sobre todo también disminuir la excreción viral. Piensen en la salud de la población, piensen en la salud de la zona y piensen en la salud a largo plazo. Y las estrategias y fechas de vacunación deben ir acorde con la situación epidemiológica de la granja y de la zona. Eso sería todo. Muchas gracias.